Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el uso de plurales en inglés. Los plurales en inglés son muy diferentes a cómo conjugamos los plurales en español. Tienen diferentes formas, depende de cómo termine el sustantivo y su procedencia también. Vamos a hablar en general de lo más común y que tengan en cuenta esto a la hora de conjugar. Vamos a ver acá. Primero vamos a definir qué es un sustantivo singular. Singular noun definition. When a noun means one only, it is said to be singular. Samples: boy, girl, book, church, box. Es decir que un sustantivo singular es cuando solo se trata de uno y a eso se le llama singular, como chico, chica, libro, iglesia, caja. Ahorita vamos a entrar a ver la definición de sustantivos plurales. Plural noun definition. When a noun means more than one, it is said to be plural. Me dicen que cuando un sustantivo significa más de uno, se dice que es plural. Examples: boys, girls, books, churches. Entonces, como podemos ver acá en pantalla, ya no digo boys sino boys, ya no digo girls sino girls, ya no digo book, digo books, ya no digo church, digo churches, ya no digo bats, digo batses. Entonces podemos ver cómo los sustantivos cambian de singular a plural. Entonces en inglés esto tiene varias reglas que hay que cumplir, que hay que saber para poder escribir y hablar bien. Entonces vamos a ver la primera regla. Rule number 1 dice: how are the plurals of most nouns formed? Rule number 1: the plural of nouns is usually formed by adding s to a singular noun. Dice, regla número 1: el plural de un sustantivo usualmente se forma agregando s a al singular del sustantivo, ¿sí? Ejemplo, como podemos ver acá en pantalla, si yo digo lamp, lamps, cat, cats, fork, forks, flower, flowers, pen, pens. Entonces, a la mayoría de sustantivos se les agrega s, como podemos ver acá, y eso ya me da un plural. En ese sentido es igual al español, o casi igual, porque en el español tenemos otras reglas, pero es muy parecido en que acá casi todo le ponemos s. Rule number 2. Vamos a ver la regla número 2. How is a plural made when a noun ends in s, z, s, sh and ch? Entonces me dice cómo se forma un plural cuando un sustantivo termina en s, z, x, sh y ch. Entonces dice, rule number 2, nouns ending in s, z, s, sh and ch form the plural by adding es. Example: mass, masses, buzz, buzzes, butts, butzes, dish, dishes, church, churches. Entonces, ¿qué me dice esta regla? Me dice, cuando un sustantivo termina en esas letras como s, z, x, sh y ch, se forma el plural agregando s. Ya en este caso no sería, agregando es, no sería como el ejemplo anterior que es solo agregando s. En este caso agregamos una es para poder que ese sustantivo tenga un sonido plural, porque si no lo hago entonces va a sonar lo mismo, porque la z, la s, la x tienen sonidos muy similares. Entonces si yo le agrego simplemente una s, solo me va a dar un sonido con un brillo, pero sin no me está dando una connotación de pluralidad.
Entonces por eso se dice mass, masses, buzz, buzzes, bats, batses, dish, dishes, church, churches. Porque si no lo dijera así y si dijera dish y solo la S, entonces diría dish y no me da un sonido plural. Listo, entonces ya sabemos que a los sustantivos que terminan en esas letras se les agrega ES. Rule number 3. How do you form a plural when a noun ends in Y and is preceded by a consonant? Entonces me dice, ¿cómo se forma un plural cuando un sustantivo termina en Y y es precedido por una consonante? Rule number 3. Nouns ending in Y preceded by a consonant is formed into a plural by changing Y to IES. Entonces me dice la regla número 3. Los sustantivos que terminan en Y precedidos por una consonante se forman agregándoles, quitando la y agregando IES. Entonces en este caso tengo que sustituir una letra y agregar 3 que son la I, la E y la S. For example, lady, ladies, city, cities, army, armies, baby, babies. Entonces como podemos ver aquí, estas palabras como lady terminan en Y precedida de consonante. Se quita la Y y se pone IES. Lo mismo city termina en Y precedida de consonante, que es la T, queda cities. Army, armies termina en Y precedida de M, que es consonante. Lo mismo baby precedida de consonante, que es la B, y en este caso se quita la Y y se pone IS. Es una regla muy fácil, simplemente mirar con qué letras termina el sustantivo y ahí simplemente procedemos a escribirlo de esa manera y también pronunciarlo de esa manera, porque el inglés no solo se escribe, se habla. Rule number 4. How do you form a plural when a noun ends in Y and is preceded by a vowel? Entonces la regla número 4 dice, rule number 4, nouns ending in Y preceded by a vowel form the plurals by adding S. Entonces me dice, cuando un sustantivo termina en Y precedido por una vocal, se le agrega S. Entonces, a diferencia del otro, que este también termina en Y, pero no está precedido por una consonante, sino por una vocal, entonces en este caso no se aplica esa regla porque se formaría un triptongo y simplemente se agrega S, como boy, boys, day, days. ¿Sí? Entonces lo podemos ver en pantalla los ejemplos y podemos ver las diferencias, ¿sí? Con la regla número 3 y la número 4. Listo, entonces vamos a la regla número 5. How do you form a plural when a noun ends in O and is preceded by a consonant? Dice, ¿cómo se forma un plural cuando el sustantivo termina en O y es precedido por una consonante? Rule number 5. Most nouns ending in O preceded by a consonant is formed into a plural by adding ES. Entonces me dice, la mayoría de sustantivos que terminan en O precedidos por una consonante se forman agregándole ES. For example, hero, heroes, grotto, grottos. Entonces me dice que estos que terminan en O precedidos de consonante se agrega ES, como hero, heroes, grotto, grottos. ¿Sí? Entonces los ejemplos son muy claros, muy fáciles de ver, y vamos a ver ahora la regla número 6. How do you form a plural when a noun ends in F or FE? Dice, ¿cómo se forma un plural cuando el sustantivo termina en F o en FE? Rule 6. Some nouns ending in F or FE
are made plural by changing F or FE to VES. Entonces me dice que la regla número 6 dice que algunos sustantivos terminados en F o en FE se les forma el plural cambiando la F o la FE por VES. Por ejemplo, beef, beefs, wife, wives. Entonces se cambia esa F final o esa FE final por las letras VES. Pero aquí podemos ver también en pantalla que hay unas excepciones a esa regla con los siguientes sustantivos, y a eso se les agregaría solo S. Por ejemplo, chief, chiefs, five, fives, mischief, mischiefs, hoof, hoofs, roof, roofs, grief, griefs. ¿Sí? Estas son una excepción a la regla y simplemente hay que conjugarla así con S. El siguiente ejemplo se sale ya un poco de estas reglas que estamos viendo y vamos a ver irregular plurals. Bueno, vamos a ver unos plurales que son irregulares. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque a esto no se le agrega SS, ni ES, ni BS. Simplemente estos sustantivos cambian de forma o se escriben de otra manera. Por ejemplo, man, man, woman, women, child, children, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, louse, lights, ox, oxen, goose, geese. Entonces, como podemos ver acá en pantalla, estos sustantivos, su forma plural no se escribe SS, ni S, ni BS, simplemente se escriben de otra manera, si se pronuncian de otra manera. Y ya para terminar, hay unos sustantivos, no vamos a terminar acá para no hacerlo muy largo porque hay otros sustantivos, quedarían faltando dos ejemplos, pero no voy a enfatizar en eso porque serían las palabras que expresan pluralidad con singulares y las palabras latinas que vienen del latín. No lo voy a hacer para no confundirlos porque en ese caso es un poquito complejo, y vamos a dejar hasta acá para que vean en general cómo funcionan los plurales en inglés. Entonces, para terminar, vamos a hablar de sustantivos que no tienen singular, es decir, palabras que siempre se escriben en plural pero que expresan singular y plural a la vez. Entonces, por ejemplo, la palabra scissors. Entonces, si yo voy a hablar de one scissors or two scissors, ¿sí? So, voy a hablar de trousers, one trousers, two trousers, three trousers. Entonces, allí pueden ver que si me refiero a una cosa, la escribo con S, y si me refiero a dos o más cosas, la escribo con S, así mismo como está aquí. Hay un ejemplo que no está acá. Por ejemplo, la palabra pants. En español decimos un pantalón, dos pantalones. En inglés decimos one pants, two pants. En inglés no importa si es un pantalón o dos pantalones, siempre se va a decir en plural. Entonces, estos ejemplos se los dejo aquí en pantalla y no me tomé el tiempo de traducir cada uno de los sustantivos que vimos aquí, el vocabulario que vimos hoy. Les pido el favor que vayan a www.wordreference.com, lo puedan ver allí y puedan usar ese diccionario online y ustedes mismos hagan uso de eso para que aprendan el vocabulario. No quise hacer el video más extenso traduciendo cada una de las palabras, pero ustedes como tarea lo pueden hacer, buscar, investigar este vocabulario
y así se lo aprenden más fácil, que ustedes mismos lo investiguen y se puedan dar cuenta de qué se trata. Recuerden, you can go to www.wordreference.com, ¿ok? O pueden usar cualquier diccionario español-inglés, inglés-español, pero un diccionario bueno, y puedan conseguir este vocabulario. Este tema que les acabo de explicar es un tema importante, lo pueden ver en cualquier nivel de inglés que tengan. Es importante que lo sepan, lo apliquen, lo pueden ver desde inglés básico hasta inglés avanzado. Es un tema que muchos los confunden, sobre todo con las terceras personas del singular, porque su conjugación es parecida, pero estos son sustantivos y no verbos. Entonces espero que les haya servido, les haya gustado el video, y cualquier pregunta ya saben por qué medio me pueden contactar. Muchas gracias y bye bye.